Hola, buenos días a todos, ¿me escuchan? Maestra, buenos días. Sí, perfecto. A ver. Tenían tarea el día viernes cerramos con nuestra actividad de la formulación de alegatos y les dejé una actividad en plataforma que era acerca de la clasificación de sentencias. Es obviamente el tema que vamos a ver ahorita, pero les dejé que obviamente empezaran a leer un poquito acerca de eso. ¿Qué encontraron precisamente de la clasificación de sentencias? Ay, ¿dónde está? Pues que se clasifica de diferentes formas, Miss. Yo encontré que en declarativas, consecutivas y de condena. Ok, ¿cuál es cuál? Este, Sí, Claudia. las declarativas son aquellas que solamente reconocen la existencia de un derecho. Las consecutivas se dice que estas van a crear, modificar, transformar y extinguir una resolución jurídica. Por ejemplo, las resoluciones que decretan la disolución de un vínculo matrimonial. Ok, Y la de condena se dice que son aquellas en las que se ordena a una de las partes llevar a cabo una conducta específica, ya sea de dar, de hacer o de abstenerse de algo. Por perfecto. ejemplo, cuando se determina que el condenado le pague al actor cierta cantidad de dinero. Perfecto, muy bien, Claudia. ¿Quién más encontró alguna clasificación complementaria o diferente? Yo encontré dos de sentencia escrita y sentencia oral. Ok, Esa es la escrita, bueno, como bien dice, redactada de forma escrita y la sentencia oral es expuesta de forma formal. Estas son admisibles solo en algunos procesos. Y también encontré eh, una que dice interlocutorias y definitivas. Las interlocutorias son aquellas que resuelven un incidente planteado en el juicio y las definitivas son las que deciden sobre el conflicto de fondo sometido a proceso y que ponen término a este. perfecto, muy bien, Jesús. ¿Alguien tiene algo complementario a lo de sus compañeros o nada más? ¿No? ¿Nada más? A ver, denme un segundo. Ok, bueno, vamos entonces a continuar con nuestro tema de sentencia, pero no les proyecto para que estemos en la misma información. Denme un segundo. Yo igual encontré Dime, Claudia. que se puede igual clasificar por resultado pues de la sentencia y aquí se puede estimar la sentencia como estimatoria o desestimatoria. También como función en el proceso, en donde se le llama interlocutorias y definitivas. También por su impugnabilidad, que se le llama definitiva y ejecutoria, en razón del tribunal, que se le puede llamar como primera instancia y sentencia de segunda instancia, y por naturaleza, que se le denomina igual de fondo, que es el material, y de rito, que es formal. Perfecto, muy bien, Claudia. Sí, de hecho, esa es la clasificación más completa que hay. Ahorita la vamos a platicar. Denme un segundito. Acá está. Espérenme tantito.
Aquí está la parte de la sentencia. Habíamos comentado, bueno, no sé si habíamos empezado a comentar, si no, bueno, lo recapitulamos. Y bueno, se dice que la sentencia ya es un acto del derecho procesal civil. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas se da ya como un resultado, como una determinación final a nuestra controversia. Claramente acá ya no hay una intervención necesariamente de las partes, acá es un acto procesal completamente del juzgador, del juez, del tribunal, y a través de este se va a poder conceder o en su defecto negar lo que se solicitó desde el primer momento de acción, o sea, desde la demanda. Por otro lado, también se dice que la sentencia es nuestra terminación normal del proceso, ¿sí? Y se produce en la fase final. ¿Por qué se dice terminación normal del proceso? Porque recordemos que tenemos otros mecanismos anticipados mediante los cuales se puede terminar nuestro proceso. Entre ellos podemos tener la figura del sobreseimiento, que ya platicamos de ella, en la cual pues no se entra al estudio del fondo del asunto, simple y sencillamente por falta de ciertas características pues se tiene que dar por terminado. O también podemos encontrar a los medios alternativos de solución de controversias, también ya platicamos de ellos hace algún tiempo, y hablábamos de la mediación, de la conciliación, del arbitraje, y decíamos que en dado caso de que estos operaran y que las partes llegaran a un convenio, si este convenio se ratificaba, en automático surtía los efectos de sentencia firme. O sea que tendría estas características, ¿no? Las características de terminar un proceso. Pero esas son alternativas, son opciones, ¿no? Son variabilidades. Pero como tal, la forma normal de poder terminar el proceso sería la parte de la sentencia. Ahora, en este caso tenemos dos partes muy importantes, porque la sentencia que nos entrega o que nos autoriza necesariamente el juez se caracteriza por dos cosas importantes. Ya sabemos que pues, es el acto del juez. Acá él va a manifestar o va a dejar implícito, por un lado, su voluntad, pero también va a manifestar su pensamiento sobre todos aquellos hechos que ya fueron sometidos a su juicio, o sea, todos los que ya expresamos, desde la demanda, la contestación, las pruebas, los alegatos, etcétera. Y por ello, pues entonces tendríamos que tomar en cuenta esas dos características, porque esas dos cosas son las que vamos a ver implícitas dentro de la redacción de la sentencia. Tanto la forma de la voluntad o la manifestación de voluntad como la manifestación de pensamiento del juez. O sea, lo que quiso hacer y lo que pensó necesariamente esta autoridad. Porque el juez sabemos que no es una opinión personal, o sea, no es un criterio, no es una formulación desde una perspectiva personal, sino que recordemos que emite la sentencia a nombre del Estado, en representación del Estado. En otras palabras, pues se dice que las emisiones de sentencia, pues es la voz de la ley, ¿no? La ley la tenemos que ver transmitida de alguna manera. Cuando se declaran las sentencias, pues en automático el juez está siendo el vocero tanto de la ley como del Estado para podernos determinar si existe, o si se concede o si se niega alguna de estas características que vimos. A ver, déjenme admitir a alguien más. Ok. Bueno, acá ya tenemos diferentes clasificaciones de sentencia, como bien los manejaban sus compañeros, encontraron diferentes, encontraron varias, encontraron unas complementarias, unas accesorias, etc. Hay obviamente unas clasificaciones más completas que otras, pero la realidad es que ninguna está mal. Todas están bien. ¿Por qué? Porque obviamente así lo manifiesta dependiendo la doctrina. Dependiendo la doctrina por país y dependiendo la doctrina por años, ¿no? O sea, no es lo mismo la clasificación que existía hace mucho y poco a poco se fueron integrando otros tipos de sentencias, así como va evolucionando el derecho, como va evolucionando la norma, pues también la doctrina tiene que seguir este avance. La primera clasificación que nosotros tenemos, que es la que se va a quedar como determinada para todos nosotros, sobre todo para efectos del examen, sería precisamente esa, la sentencia por los efectos. De acuerdo a esta clasificación de la sentencia por los efectos, tenemos 4 tipos de sentencia. Una constitutiva o constitutivas, declarativas, absolutorias y condenatorias.
En el caso de las constitutivas, ya las habían mencionado, se dan en determinados procesos civiles, pero la característica que tienen estas constitutivas es que van a crear, van a modificar o van a extinguir alguna situación jurídica. Esa es la principal característica que tienen estas. En el caso de las declarativas, así como lo dice su nombre, pues se encargan de declarar una situación jurídica. Pero es una situación jurídica que ya existía previo a la tramitación, previo a la promoción del juicio, de la causa, ¿sí? Podríamos decir nosotros, bueno, entonces se parece mucho a las constitutivas. Se parece, pero no son iguales. Las constitutivas inician o modifican alguna característica de algún hecho jurídico. En el caso de las declarativas, ese hecho ya no necesita crearse, ya no necesita modificarse, ahí solamente se le da la característica o la elevación de categoría legal a la litis o a la controversia que tengamos. Por eso en las declarativas por excelencia podemos tener una declaratoria de herederos. Vamos a pensar de esta parte de herederos consanguíneos, cuando no tenemos probablemente una sucesión testamentaria, sino una intestamentaria. Aquí ya sabemos que tiene que ser de acuerdo a un orden consanguíneo. En ese caso, si el de cuyos tenía hijos y tenía nietos y tenía padres, pues acá ya no es necesariamente que por azares del destino se tenga que designar o se tenga que declarar quiénes son los herederos. Desde el momento en que está el lazo consanguíneo, esa situación ya se encuentra. Solamente hace falta declararlo de manera legal. Esas son las declarativas. Y las otras dos, de acuerdo a los efectos que provocan, tenemos dos también ya mucho más conocidas, ¿no? Para todos nosotros, que serían las absolutorias y las condenatorias. En el caso de las absolutorias, bueno, precisamente es cuando como tal, de acuerdo a las pruebas presentadas, la persona demandada o la persona procesada, pues queda eximida de tener que cumplir con cualquier tipo de situación, ¿no? Con cualquier tipo de obligación. Y en el caso de las condenatorias, pues tenemos completamente lo opuesto, que quiere decir, acá sí se aplica una situación de condena. En el caso de la materia penal, pues sabemos que es cuando se aplica una pena, y en el caso de la materia civil, bueno, ya tendríamos tal vez la parte de responsabilidad civil o la parte de no necesariamente alguna pena, sino alguna sanción administrativa, y no habría ningún problema. Esa es la parte condenatoria. Ahora, también tenemos clasificaciones de acuerdo al resultado, que también lo comentaba su compañera Claudia. De acuerdo al resultado que nos entrega nuestra sentencia, tenemos dos, lo que es la estimatoria y lo que es la desestimatoria. En el caso de la estimatoria es cuando como tal, según el criterio del juez, él considera que todo quedó probado, ¿sí? Las acciones y las prestaciones que reclamaron las partes quedaron completamente probadas. Ahora, esta totalidad de probación no quiere decir que se refiera a todas las acciones y a todas las prestaciones. No, podemos tener una sentencia estimatoria total y podemos tener una sentencia estimatoria parcial. En el caso de la total, bueno, pues aquí quiere decir que se acreditaron toda la parte de la acción y todas las prestaciones. Y en la parcial no, en la parcial pudieron haber acreditado pues alguna acción y una que otra prestación, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas hubo algunas que no quedaron comprobadas. Y por otro lado tenemos las desestimatorias. En este caso, contrario censo, pues es todo lo contrario del estimatorio. Aquí no se comprobó la acción y de acuerdo a las pruebas tampoco se comprobaron las prestaciones. Por tanto, pues tiene que ser desestimada. Pero no son las únicas, tenemos también otro tipo de clasificaciones, como puede ser de acuerdo a su función y de acuerdo a su impugnabilidad. En el caso de la primera, que sería una clasificación de acuerdo a la función, aquí nos estamos refiriendo a la función que tiene la sentencia en el proceso. Aquí tenemos dos, que en este caso su compañero nos dijo en su intervención, tenemos interlocutorias y tenemos definitivas. En el caso de las primeras, que son las interlocutorias son estas sentencias que solamente se van a pronunciar cuando se resuelve un incidente, ¿sí?
¿Qué quiere decir el incidente? Pues el incidente, recordemos que es una parte accesoria, que es alguna problemática que se desarrolla dentro del procedimiento principal, ¿sí? Entonces, aunque yo tenga una resolución interlocutoria favorable, eso no me asegura que mi resolución final o mi resolución definitiva va a ser favorable, porque esta solamente digamos que va a resolver una pequeña partecita de la controversia. Y tenemos las siguientes, que son precisamente las definitivas. En el caso de las definitivas, estas sí nos van a resolver toda la controversia de fondo, ¿sí? Todo lo que sometimos al proceso. Y como tal se considera que este tipo de sentencias son las que le van a poner término o le van a poner fin a la controversia. Esas serían las dos, de acuerdo a la función. De acuerdo a la impugnabilidad tenemos dos también. Unas que sí pueden ser, digamos, definitivas o más bien ejecutorias, y otras que pueden ser impugnables o impugnadas. En el caso de la impugnabilidad, si la sentencia, tenemos una en la cual la sentencia sí puede ser materia de impugnación, ¿sí? Hay unas que se pueden tildar de definitivas si son susceptibles, vamos a decirlo así, a modificarse o a poderse revocar con cualquier medio ordinario de impugnación que tengamos dentro de la ley. Pero también puede ser firme, ¿sí? ¿En qué momento ya se considera una sentencia firme? Aquí es cuando ya no tenemos la posibilidad de que precisamente se pueda impugnar con algún recurso. En este caso, nuestra sentencia firme ya tendría la característica de fungir como categoría de cosa juzgada. Es decir, ya es la totalidad, ya es la verdad legal, y así se va a quedar en la situación de nuestra controversia. Entonces tenemos definitiva o ejecutoria y tenemos firme. No es lo mismo tener una sentencia definitiva a tener una sentencia firme. La definitiva quiere decir que todavía podemos buscar una modificación, y la firme ya no. Bueno, ahora también tenemos, de acuerdo, igual lo planteó su compañera Claudia, también tenemos aquellas sentencias en cuanto a su clasificación de acuerdo al tribunal que se encarga de dictarlas, ¿sí? O sea, de acuerdo al tribunal. Sabemos que todos los tribunales dentro de nuestro país tienen competencias. Competencias de territorio, competencias de materia, etcétera, ¿no? Y también tenemos ciertas competencias de acuerdo al nivel o a las resoluciones que pronuncian. En este caso tenemos sentencias que provienen de primera instancia y sentencias que provienen de segunda instancia. En este caso, las de primera instancia son aquellas que van a pronunciar nuestros jueces de distrito, o sea, nuestros jueces de primera, nuestros jueces comunes. Y en el caso de las sentencias de segunda instancia, van a ser aquellas que ya nos van a pronunciar, en este caso, nuestros tribunales de alzada, o sea, aquellos que se encargan precisamente de las revisiones, de los recursos, etcétera. Entonces, eso también me va a ser una sentencia diferente. Sabemos que la de segunda instancia tendrá la característica de dejar subsistente lo que dice la primera, o en su defecto. Puede mandar a reponer un procedimiento, puede modificar lo que dice la sentencia, puede extinguirlo, puede complementarlo. Ya de acuerdo a las competencias que tenga la segunda, puede hacer diferentes cosas con la sentencia que emitió la primera. Y tenemos también una clasificación más, que es la clasificación de acuerdo a la naturaleza de la decisión, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza de lo que me decide mi sentencia, puedo tener una sentencia de fondo y puedo tener una sentencia de rito. Una se va a referir a toda la parte material, o sea, toda la cuestión de fondo, por decirlo de alguna manera, y otra también se va a referir a la cuestión de forma, ¿sí? A las partes formales, en las cuales no importa el fondo, solamente que concluya la controversia.
En el caso de la de fondo, tenemos que es la parte material. Ese sí se van a encargar de resolver toda la controversia, ¿no? O sea, vamos a agotar todas las etapas y de acuerdo a todas las etapas, pues me van a dar una sentencia de fondo, una sentencia material, en la cual me van a resolver absolutamente de toda mi controversia. Pero tenemos también las sentencias de rito, que es lo que les hablaba de que son formales. Esas también le van a poner fin a nuestro procedimiento. La diferencia es que en este caso las sentencias de rito no van a entrar a la cuestión de resolver de fondo la litis planteada. No van a entrar solamente por encima, de acuerdo a requisitos formales, nos van a dar por terminado nuestro proceso. Volvemos a lo mismo en el caso de las de ejemplo de rito, puede ser por mecanismos alternativos o puede ser a través de un sobreseimiento. Si yo llego y tengo una controversia y la arreglo con alguien acerca de llegar a un convenio judicial, pues no habrá ningún problema. Acá ya nos estudiaría si realmente el actor tenía digamos que la razón o los argumentos suficientes o el demandado. Acá ya nos entra al fondo para saber realmente cuál fue la situación de cada quien. Acá solamente llegaron a un acuerdo mutuo y adiós. Como tal, se da por finalizada la controversia. Con el sobreseimiento pasa exactamente lo mismo. Acá tampoco se entra ya a estudiar, de ver quién tiene la razón, quién dice lo correcto, quién dice la verdad. No única y exclusivamente sabemos que si el actor no se presenta a la conciliación, ya la conciliación procesal, si el actor no se presenta, se da por sobreseído el asunto. Ya no sabemos, igual y sí, el actor tenía toda la razón y el demandado no, pero en el momento en el que no cumplió con esa formalidad, en automático, bueno, ya estaríamos tomando a que pues en ese momento se tendría que dar por terminado el asunto. Vamos. Ahora, para esto ya vimos como que los tipos, ya vimos qué tipo de sentencias nos podemos encontrar, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuáles nos podemos encontrar? ¿Cuáles podemos visualizar? ¿De cuáles nos pueden aparecer? Pero lo que a nosotros nos importa más, más allá de la parte doctrinaria, más allá de la parte explicativa, pues nos importa la cuestión de la formalidad, lo que mi ley me requiere o lo que mi ley le solicita, en este caso al juzgador, para que la sentencia tenga esas características y tenga esa funcionalidad de ser efectiva. En este caso, nosotros nos vamos a abocar a lo que son los requisitos formales y lo que son los requisitos materiales. Acá, bueno, específicamente de las sentencias civiles, necesita, digamos que cubrir esos dos tipos de requisitos. En el caso de los requisitos formales, que son precisamente estos de forma, tiene que ver con la estructura, cómo se va a estructurar la sentencia, ¿no? Las formalidades que debe de tener. Primero que nada, debe de estar redactada en español. No importa si las partes que están litigando, no importa si cualquier otra circunstancia concurre, que las personas manejen otro idioma, otro dialecto. Al final de cuentas, la sentencia en nuestro país tiene que estar redactada en español, ¿sí? Debe de contener también dos elementos muy importantes, que es la parte del lugar y la parte de la fecha. Esto también ayuda a que tengamos el conocimiento si en algún momento la controversia se presta y queremos impugnarla. Para eso necesitamos días, tenemos ciertos días que la ley me estipula. Entonces es importante saber en qué momento me dictaron la sentencia para poder empezar a contabilizar mis términos. Y otra muy importante, la cuestión de la autorización. Las sentencias deben de estar autorizados por la autoridad que las elaboró, pueden ser de primera o de segunda instancia. ¿Qué quiere decir? Jueces o magistrados. ¿Y cómo autoriza la sentencia? La sentencia la va a autorizar cuando las firme, o sea, con sus firmas completas, enteras, está autorizando la sentencia elaborada. Y también es muy importante ser muy específicos o que se sea muy específico en la parte de las fechas y en la parte de las cantidades. ¿Sí? Sabemos que las fechas, sabemos que las cantidades deben de estar escritas con letra. ¿Sí? En este caso, ¿por qué con letra? Porque así nos evitamos alguna confusión o algún error.
Otra parte muy importante de forma de las sentencias, no admiten abreviaturas. Acá se tiene que anotar de manera completa. Otra cosa muy importante, no se pueden, digamos que borrar, rayar, raspar algún tipo de palabra, algún tipo de frase en la cual se equivocar. Ya si definitivamente se percatan del error a último momento y ya no puede haber otra manera de poderlo componer, bueno, tendrán que testar el error. ¿Qué quiere decir testar? Pues van a tener que poner esta línea delgadita, pero que al final de cuentas nos permita o permita a los demás poder leer lo que decía en ese supuesto error. ¿Sí? No, no es de que, ay, lo borre, medio le compongan, no. Tiene que estar testado, que a mí me permita ver qué era lo que tenía o cuál fue el error y cómo quedó elaborado el documento. Y esto se tendrá que evidenciar al final del documento. Ahí se tendrá que decir qué palabra, qué frase se puso, que estaba en error y cuál quedó completamente corroborado. ¿Esto para qué se hace? Esto obviamente vamos bajo el rubro, bajo la tentativa de la seguridad jurídica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que no se pueda llegar a presumir que se alteró la sentencia o que se modificó. Dime, Jesús. Ah, sí, disculpe. Entonces, ¿no es así como de que nada más la vuelven a hacer y ya? A veces sí, pero a veces se dan cuenta ya que le entregan. Ah, A ok. veces ya que le están entregando es cuando, ay, caray, aquí no decía, y para evitar una responsabilidad o para evitar un error, ¿no? Porque pues imagínense que nos equivocamos, no sé, probablemente hasta en una cantidad o en algún número o en alguna cuestión así, y en ese momento digo, pero ¿cómo? Chispas, pues para evitar problemas se le tiene que hacer de esa manera y no hay ningún problema. Claro, si yo me percato con antelación, bueno, pues desde el principio, ¿no? Pues ya nada más mejor la repito y listo, no pasa absolutamente nada, sobre todo con los mecanismos que tenemos ahorita. Pero si llega a suceder que a alguien se le vaya, al otro se le vaya solamente a la mera hora, cuando ya se trata, por ejemplo, de ratificar, bueno, pues ahí se puede hacer la corrección y no pasa absolutamente nada. Ah, ok, ok. Gracias. Sí, de nada. El fundamento que tenemos nosotros, ya hablándolo dentro de la parte de la codificación, lo tenemos en el artículo 352. Ahí tenemos la base fundamentativa de lo que es la sentencia. Y nos dice que, bueno, la sentencia cuando resuelve, porque la sentencia va a resolver nuestra cuestión planteada, va a tratar dos cosas importantes: las acciones que se dedujeron y las excepciones que se opusieron. Esas son las dos partes importantes. Sabemos y recordamos perfectamente que cuando hablamos de acciones, pues estamos hablando de las partes dichas, ¿no? Y acreditadas por parte del actor. Y cuando vemos las excepciones opuestas, ¿a qué nos referimos? Pues obviamente a las excepciones que opuso necesariamente el demandado. Y eso es lo que propiamente el juzgador tendrá que tomar en cuenta. Obviamente, ya recuerden que ya pasamos acá, ya pasamos nuestra parte probatoria completita y ya pasamos nuestra fase argumentativa, que sería la cuestión de los alegatos. Entonces acá él ya nada más se evoca a tener y a tomar en cuenta esos dos asuntos. Acá tenemos la parte, bueno, en el caso de esto, ¿por qué se los comento? Porque muchas veces tenemos la idea de que todo es completa responsabilidad del juez o del juzgador, y no es así. A veces no es que el juzgador actúe de mala fe o que el juzgador no haga bien su trabajo o que el juzgador sea corrupto, no necesariamente. Gran parte de las veces él solamente se tiene que atener a estas dos cosas. Y si nosotros como abogados, si nosotros como abogados patronos, como esta situación, si no lo hacemos de manera adecuada, si no llevamos testigos que lo acrediten, si no tenemos buenos peritos, si no tenemos buena argumentación para refutar los alegatos de la contraparte, nosotros no le damos herramientas y no le damos como muchas armas al juez para que pueda decidir a nuestro favor. Porque él no tiene que irse más allá, él no tiene que andar adivinando, ni andar suponiendo, ni andar creyendo. Él solamente tiene que apegar eso que le presentamos, acciones, excepciones comprobadas, cómo se acreditó y encuadrarlo en la norma. Nada más. Todo lo demás, pues es chamba de todos los demás
sujetos procesales que se encuentran dentro de la litis o de la controversia. Bueno, antes de que como tal el juzgador pueda analizar las acciones, las excepciones, etcétera, sí tendrá que hacer algo, una actividad de oficio, o sea, sin que se lo soliciten las partes. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tener que visualizar de oficio si todas aquellas condiciones generales que nos dice la ley, todos estos requerimientos, estos presupuestos que nos exige la ley, quedan cumplimentados, si quedaron satisfechos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La parte procesal, así como también tendrá que visualizar de oficio si se percata de alguna de alguna violación que se haya dado durante la tramitación del proceso. Esto sí, ¿por qué? Porque si el juez como tal no analiza si se reunieron los requerimientos legales, si no analiza si hubo una violación procesal antes de entrar al análisis de las acciones y las excepciones, tendríamos una problemática, aparte de responsabilidad hacia el juez. La problemática también radicaría en que estarían afectando a la defensa de las partes, las dos, tanto puede ser actor como puede ser demandado. Tiene que analizarlo porque precisamente estas violaciones o estas inconsistencias pueden llegar a pesar y pueden ser violatorias y pueden llegar a ocasionar un perjuicio cuando se trate precisamente de la resolución final. O sea que estas violaciones pueden repercutir o estas fallas cuando se pronuncie la sentencia. Entonces, para evitar esos problemas, pues antes de todo eso y antes de meterse al análisis de la controversia para dar una sentencia, pues es mejor que analice estas dos cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Porque sí, bueno, ya de oficio va a tener que revisar acerca de los requerimientos, acerca de las violaciones. ¿Qué son las condicionantes que tiene que seguir o cuáles son los pasos que tiene que seguir el juzgador para hacerlo de manera correcta? Vamos a pensar que tenemos un presupuesto subsanable. Habíamos platicado en algún momento cuando hablamos de la elaboración de la demanda, vimos que había cosas no subsanables, o sea, que no se podían remediar, no se pueden componer, pero va a haber otras sí, o sea, otros detalles que sí se puedan subsanar. Si el juez se percata de eso, de que tenemos una falta de alguna información, de algo, pero que sí es subsanable, o sea, que sí se puede corregir sin necesidad de desechar, va a utilizar algo que se llama la figura de la prevención. La prevención, ¿qué quiere decir? Que se le va a solicitar esto que faltó, se le va a solicitar a la parte interesada. Y esa parte pues tendrá solamente 5 días para que pueda corregirlo, para que pueda subsanarlo, para que pueda componerlo, dependiendo cuál sea la situación. Y ya ahí ya tendrá esos días para poder resolverlo. Si por alguna razón ya se le requirió, ya se le previno a la parte para que subsane sus errores y después de esos 5 días no lo hace, si se trata de la parte actora, entonces caeríamos en la figura del sobreseimiento. Y no solamente eso, sino que también va a tener que pagar porque va a ser responsable del pago de costos, ¿sí? Más adelante vamos a platicar acerca de las costas. Ahora, si es la parte demandada la que concurrió en alguna omisión y se le mandó a requerir que subsanara su error en esos mismos días y tampoco lo haga por la razón que ustedes quieran, entonces ya se apreciarán los hechos, las circunstancias, lo mencionado, tal y como ya aparezca en los autos, o sea que va a tener que seguir corriendo. ¿Por qué? Porque ya hice la observación como juez, pero al final de cuentas, pues la parte hizo caso omiso. Posteriormente, igual, si tenemos una problemática en la cual hablamos nosotros de la figura del emplazamiento, decíamos que el emplazamiento era un medio de comunicación procesal a través del cual, en este caso, el juez le decía al demandado que estaba demandado bajo alguna circunstancia. Si por alguna razón el demandado se llega a enterar, porque también pasa mucho,
se llegue a enterar de que hay un proceso en su contra y va y se apersona y dice a ver qué pasó, a mí en ningún momento me emplazaron, en ese momento, obviamente tiene que ser corroborado. Si en este caso el diligenciario saca su acuse y dice, claro que sí, yo lo fui a ver tal día, tal fecha, me atendió tal persona y por supuesto que me firmó, ahí sí ya no hay que hacer. Pero si por alguna razón fue cierto, o sea que no se le emplazó a la persona, en ese caso él tendrá derecho a que se pueda reponer el procedimiento, o sea, volver a empezar de cero. ¿Por qué? Porque claramente lo dejaron en un estado de indefensión, en el cual no se le emplazó de manera legal y pues si él no se apersonó, si él no contestó, si él no presentó pruebas, no fue porque no quisiera, sino porque no estaba ni siquiera enterado de qué es lo que pasaba. Eso es lo que va a tener que ordenar el juez cuando se trate de este tipo de fallas, como la falta de emplazamiento. Tenemos la siguiente, cuando concurren violaciones o cuando tenemos aquí disposiciones que se encargan de violar actos del procedimiento, o sea, dentro de la ruta de la tramitación del proceso, hay algún acto que viola precisamente el procedimiento. En ese caso, lo que se hace es reponer. Acá ya no se repone todo, acá lo único que se repone pues es ese específico acto, ¿no? Y ya con eso, bueno, pues ya se tendrán que turnar los autos al juez para que él pronuncie sentencia. Ya el juez si checa, ¿no? Ah, tal acto estuvo mal realizado, que se vuelva a repetir. Y ya nada más se le turnan los resultados a él para que ahora sí, ya con todos los elementos fundamentados, ya con todas las herramientas necesarias, él ya pueda crear convicción y ya no ande ahí cayendo en errores tampoco. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos la figura del litis consorcio? Pregunto, ustedes ya pasaron por esos civiles. ¿Qué es el litis consorcio? Digo, sobre todo los que no me han participado, ¿no? Ya en el caso de Claudia, en el caso de Jesús, en el caso de ya, ¿no? Los demás, ¿qué recuerdan que es el litis consorcio? Mm, no recordamos. Bueno, no nos vamos a poder poner a estudiar litis consorcio, la verdad, es un tema largo, es un tema muy interesante y muy común. El litisconsorcio es cuando hay una pluralidad de litigantes, o sea, cuando hay una pluralidad, o sea, varios actores o demandados. Si estamos hablando de un litisconsorcio activo, pues estaríamos hablando de actores, o sea, hay muchos actores. Si estamos hablando, como es este caso de litisconsorcio pasivo, estaríamos hablando de una pluralidad, de una cantidad de demandados, o sea, hay varios demandados, pues. En este caso, sí se trata de un litisconsorcio pasivo, obligatorio, necesario, y resulta que no se hubiere demandado a todos aquellos que tenían que integrar el litisconsorcio pasivo, en ese caso se tendrá que declarar improcedente la acción. Por eso es muy importante que cuando tengamos algún asunto, desde el principio entremos al estudio del asunto, de cuáles realmente son los perjudicados o cuáles realmente son los obligados, cuáles aquellos tienen que tener la participación o el interés en el asunto. Porque si no están todos, si llega a aparecer el que hay yo también por tal o tal razón, bueno, pues también lo estarían dejando en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque lo están dejando por fuera. Entonces, en este caso, como no sería justo, como no sería correcto, como no sería legal, en automático el juez tendría que declarar improcedente la acción. ¿Vale? Bueno. Ahí está. Esto es lo que vamos a encontrar nosotros en nuestras sentencias, así tal cual. Las sentencias vamos a encontrar y tenemos que encontrar el lugar, tenemos que encontrar la fecha, o sea, el lugar y la fecha en que se estén dictando. Tenemos que encontrar los nombres de las partes, también de sus representantes, ¿no? Y tenemos que encontrar una relación breve. En este caso, ya no se habla porque la litis nosotros ya digamos que ya se desahogó la litis completa, entonces ya no tenemos por qué volver a poner todos los planteamientos.
ya no, ya solamente es una relación corta, una relación pequeña, vamos a decirlo así. Ah, sí, Jesús ya, ahora sí que ya pasó. Les decía, entonces es una relación pequeña, es una relación corta, de acuerdo a los planteamientos que van o que hicieron las partes y que fueron materia de estudio. Por otro lado, también muy, muy importante, porque es uno de los requisitos, sobre todo constitucionales, que se le exige a la autoridad, es que tenga que tener la cuestión del fallo, la fundamentación y la motivación obligatoria. O sea, todo el marco legal correspondiente, todo el encuadramiento y también toda esta parte de la motivación. O sea, cuando encuadramos o se encuadran los hechos a preceptos legales específicos. Y lo último y lo más importante, ¿no? Que es lo que generalmente pues a todos nos importa, que es la parte resolutiva y nos interesa saber la parte de los puntos resolutivos, qué debemos de encontrar, qué es lo que nos está determinando, a qué nos está condenando de ser así o en su defecto si nos está absolviendo. Ahí en los puntos resolutivos vamos a poderlo encontrar. La única característica es que los puntos resolutivos tienen que ir de la mano, tienen que estar como en la congruencia, en la relación con los considerandos, o sea, con la parte considerativa. Ahora sí que una parte nos lleva a la otra parte, pero tienen que ser congruentes los dos. Bueno. Ay. Para que se pueda fundamentar, porque aquí les decía, es un requisito primordial, sobre todo un requisito legal que que se le exige necesariamente en este caso al juez, para hacerlo de una manera adecuada, la fundamentación y la motivación, el juzgador puede citar las leyes que quiera, puede citar jurisprudencia, puede también citar principios generales, cualquier situación que considere aplicable, pero no solamente nos va a enunciar el fundamento, sino también nos tiene que dar cuenta de todos los razonamientos que él tomó en cuenta para poder tomar esa decisión de ese asunto completamente concreto. Y ver, ¿no? Tiene esta argumentación, este razonamiento que me da, pues tiene que estar completamente conectado con la parte de nuestras hipótesis normativas. Pues claro, porque no puedo yo enunciar un fundamento legal que no tiene absolutamente nada que ver con la controversia. Sabemos perfectamente, ¿no? Que si el actor no prueba los supuestos de la acción, en automático el demandado tendrá que ser absuelto. O sea, no hay otra manera, no hay otra situación. Ahora, con eso nosotros terminamos la parte de sentencias. Pero recordarán también cuando recién iniciábamos las etapas del procedimiento ordinario, yo les decía, generalmente pensamos que inicia con mi formulación de demanda y mi procedimiento de manera formal no inicia ahí, inicia con mi autoadmisorio. Y posteriormente decíamos, ¿no? Bueno, creemos que termina cuando nos dan una resolución, o sea, cuando nos dan el fallo, la sentencia y ya terminó mi proceso. La realidad es que tampoco va a terminar cuando ya tengamos la sentencia ejecutoriada. Entonces, de ahí que es muy importante que separemos esa parte de las sentencias, como lo que ya vimos ahorita, su clasificación, sus requisitos de forma, sus requisitos legales, etcétera. Y otra cosa, bueno, va a ser la parte de las sentencias ejecutoriadas. A ver. Ahí está. ¿Cuáles son las sentencias que van a tener que causar o que van a causar ejecutoria? Bueno, pues las primordiales las tenemos acá, que son las 6. Las resoluciones que como tal ya sean consentidas por las partes en automático. ¿Alguien habló? Era William que había activado su micrófono. Ah, ok. Sí, pero fue por accidente, perdón. Ah, ok. Sí, se escuché, dije, ay, ¿quién habló? Igual no le hice caso. Bueno, les decía cuáles van a ser las que van a causar ejecutoria. Las primeras, pues aquellas que como tal ya tengan el consentimiento de las partes.
Volvemos a lo mismo, en el caso de un mecanismo alternativo, si las partes ya generan convenio y las partes lo ratifican y el juez dice sí, no hay ningún problema, en automático esas ya causan ejecutoria, ya no necesitamos algún otro requerimiento para que puedan hacerse efectivas y quedar firmes. ¿Qué otras? Las resoluciones contra la ley como tal no concedan ningún recurso. Lo mismo, acá ya no es que como tal digamos, a ver, ¿queremos o no queremos que cause ejecutoria? No, perdón. Si como tal la ley me dice, tal resolución ya no te admite ningún recurso, ningún medio de impugnación, en automático con el paso de los días, con el paso del término que me va a dar la ley, en automático causarían ejecutoria. También aquellas resoluciones que no fueron recurridas oportunamente o cuando el recurso sea improcedente o sea desechado. Lo mismo. Vamos a pensar que sí, a contrario censo de estas, la ley sí me autoriza un medio de impugnación. Ah, pero ese medio de impugnación no va a ser indefinido. Ese medio de impugnación tiene tantos requisitos de fondo, de forma y tiene circunstancias de tiempo y de lugar que se tienen que presentar. Si yo no lo presento en el tiempo y en la forma adecuada, en automáticamente, si se me pasa el transcurrir del tiempo que me dice que tengo 5 días y yo a los 7 días no hago nada, en automático la ley me deduce que ya no voy a impugnar y que se queda sin mi resolución y por tanto causa ejecutoria. O en su defecto, que resulta que sí le impugné, pero no reuní los requisitos necesarios y por tanto me lo declararon o improcedente o desechado y en automático esos también causan ejecutoria. Las sentencias en cuanto a la parte de la cuantía, hay dependiendo cuantía que también causan ejecutoria. Aquellos negocios o aquellas sentencias que se dicten en negocios en cuanto a la cuantía sea equivalente a 500 veces el valor de UMA, también causan ejecutoria. Si rebasan la cantidad de 500 veces el valor de la unidad de medida, de actualización claramente, es así, se tienen que ver qué hacer. ¿Por qué? Porque esas generalmente admiten recurso. Entonces, en esa todavía se tiene una viabilidad, pero en las que tienen esta cuantía de 500 o menos, en automático causarían la ejecutoria. Las sentencias dictadas por los jueces de paz, en algún momento ya platicamos esa parte y ahorita en sus exposiciones finales, en sus trabajos finales, ustedes van a exponer precisamente, hay un tema, no recuerdo a quién le toca, y le toca acerca de estas resoluciones expedidas por los jueces de paz. Ahí vamos a ver cuál es su competencia, cuáles son sus facultades, de qué se encarga, cómo se hace un procedimiento ante un juez de paz y lo vamos a entender un poquito mejor. Pues sus sentencias, estas sentencias que ellos emiten también causan ejecutoria. Y las sentencias dictadas en apelación, por supuesto, porque ya la apelación sería nuestra segunda instancia. Entonces ya de ahí la sentencia dictada en recurso, pues ya en automático causaría ejecutoria. Bueno, ahora va a haber ejecución que como tal se dé en vía de apremio, ¿sí? O sea, que no sea solamente la ejecución de resolución sola, sino que va a ser ejecución de resoluciones que se va a dar en vía de apremio. Para que entendamos solamente cuáles son, porque la ejecutoria es necesariamente la misma, pero para que entendamos la parte de en vías de apremio, bueno, pues tendríamos que saber qué es una vía de apremio, ¿verdad? En el caso de la vía de apremio ya se refiere a procedimientos de carácter coactivo, ¿sí? A través de las cuales ya se van a ejecutar los convenios judiciales. No importa, pueden ser, aquí aguas, porque pueden ser varios. Pueden ser convenios judiciales, pueden ser laudos, o sea, laudos arbitrales, pueden ser transacciones, pueden ser convenios que hayan salido, que hayan sido emitidos a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Estos pueden ejecutarse a través de vías de apremio, o sea, se pueden ejecutar de a fuerza. Esa es la parte coactiva, ¿sí? Que ya se obliga, ya se presiona a que precisamente se responda o se cumpla con el convenio judicial o con el convenio del mecanismo alternativo, con el laudo, etcétera. ¿Sale? Esa es la vía de apremio, nada más que se hace ya de manera forzosa, vamos a decirlo así.
Ahora, cuando se dicte, porque así nos lo dicte necesariamente el juez, que la ejecución se va a dar en vía de apremio, tenemos que seguir cierto tipo de reglas y las vamos a ir comentando. Pueden visualizar, ahí sí ven, o sea, sí ven estas letritas, Bueno, al menos yo sí. ¿sí? Ok, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir leyendo punto por punto. Axel, por favor, ¿me puedes dar lectura a la primera y segunda fracción? O sea, esta y esta. Creo que no está. No está, pero no está. Claudia, ¿me podrías dar lectura primero y segundo? Sí, Miss. Perfecto. Primera, únicamente se admitirá la excepción de pago si la ejecución se pide dentro de 180 días. Fracción segunda. Si ya transcurrieron 180 días, pero no más de un año, además de la excepción de pago, se admitirán las de transacción posterior o compensación. Ok. Tenemos dos opciones. La primera nos dice que puede, o sea, no necesariamente de que pagas porque pagas, ya porque dijimos que es un procedimiento coactivo. Puede oponerse, o sea, puede haber una excepción de pago, pero esta tiene que ser antes de un determinado plazo. La primera fracción nos habla de 180 días, la segunda nos habla de una temporalidad posterior, o sea, que va de 180 a un año. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se manejan estos tiempos? Porque es como ustedes, hagan de cuenta. Resulta que tenemos un mes, ¿no? Un mes en el cual pues se van dejando actividades, se les van exigiendo, se les obliga a que cumplan con ciertas cosas. Pero resulta que ustedes tienen dificultades, tienen problemas, no sé, como sea. Y resulta que al final de todo, ya que estamos a un día del examen, o es más, ya hasta pasó el examen, ya que se les van a entregar notas, ahí es cuando me dice, lo que pasa es que tuve tal circunstancia, tuve tal problema, pasó esto, y resulta que quiero ver cómo le puedo hacer para poder remontar todas mis calificaciones. No, pues, ¿qué sobreentiendo yo? No, acá más que una problemática. ¿Cuándo fue su problemática, joven? No, pues fue hace como 2 semanas y media. ¿Y por qué no me dijo hace 2 semanas y media? Ah, curiosamente ahorita que ya estamos a un día, ya me lo hace saber, pues cómo le explico que pues no se vale. Entonces no se lo tomo en cuenta. Exactamente lo mismo pasa acá. Si hay alguna problemática acreditada de gravedad que quede completamente probada, se puede poner una excepción de pago, ¿no? O sea, digamos que yo tengo, no sé, un plazo. Ahorita me dicen que yo tengo que pagar tanta cantidad por ser deudor, por lo que quiera. Pero resulta que yo desde ahorita tengo una problemática porque no tengo trabajo por X o Y. En ese momento yo puedo poner una excepción de pago y digo, a ver, o sea, perdón, es más, el primer mes empecé a cumplir, pero ahorita se me acaba de terminar el trabajo por pandemia, por esto y por el otro. ¿Se puede poner una excepción de pago, la cual va a valorar el juez? Claro que sí, pero solamente antes de 180 días. Ya si yo llego, curiosamente, no hice nada, no visité al juez, no me opuse, no busqué una excepción. En 6 meses y curiosamente, no, ya en 6 meses digo, ay, es que, ¿qué creen? Ahora sí, me pongo una excepción de pago porque, ¿qué creen? No tengo dinero. El juez lo toma como que es una irresponsabilidad y un incumplimiento y con la pena, ahí sí ya no hay manera de hacer nada. Ahora, también nos ofrece otra parte que puede ser de 180 a un año. Ahí sí también se puede hacer la excepción de pago, pero acá ya no solamente oponerla tal cual. Acá ya se necesita utilizar otra figura, que puede ser la de transacción o que puede ser la de compensación. Un ejemplo, yo tengo una deuda de, no sé, 100,000 pesos. Y yo digo, es que ¿saben qué? Ya pasaron 180 días, ya voy 300 días, pero todavía no, bueno, menos, o sea, llevo 220 días. Ya pasé los 180, o sea, ya no la puedo, o no puedo poner mi excepción de a gratis, pero sí la quiero poner, estoy dentro del término menor a un año. Entonces, en este caso, yo sé que me van a pedir una compensación. ¿Qué quiere decir? Debo 100,000 pesos y yo no tengo cómo pagarte por la misma razón, pero tengo un vehículo.
te lo puedo dar, es más, el vehículo, vamos a pensar, vale 80,000 pesos. Te lo puedo dar a compensación, que sí, que no. Ah, bueno, pues eso es una manera también de excepcionar el pago. ¿Se puede? Pues por supuesto que se puede, pero ahí ya tenemos que tener otra muestra de voluntad. Por esa razón, por habernos excedido de esos 180 días. Ahora vamos a pensar, también tenemos otra viabilidad cuando ya excedimos el año. Pueden ofrecerse, se pueden ofrecer, pero acá solamente las únicas viabilidades que vamos a tener es con una novación de pago, que recordemos que son estos mecanismos de transmitir obligaciones, o en su defecto, cuando se alegue que hay falsedad de instrumentos, ¿sí? En ese caso sería la única manera que se podrá hacer, o sea, decir, yo no he pagado y no he pagado aunque ya pasó más de un año, pero no porque no quiera, no porque sea de mala fe, no porque son irresponsables, sino porque resulta que los instrumentos que presentaron son instrumentos falsos, ¿sí? En ese caso sería la única manera en la que yo puedo oponer una excepción de pago, porque si no sería una mera falsedad. Ahora, para acreditar precisamente eso que pasa con los instrumentos, claramente para agregar falsedad, yo tendría que comprobarlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente tendría que constatar a través de un instrumento público o un documento que ya lo haya reconocido el juez o a través de confesión judicial para decir que verdaderamente el instrumento es falso. En este caso, bueno, pues ya se tendría que visualizar qué es lo que está pasando con ese instrumento. Ahí entonces, pues ya se tendría que determinar un plazo específico para poder cumplimentar con esto. ¿Cuándo empieza a correr ese plazo específico? Pues en el momento en el que el instrumento diera la fecha de vencimiento o en el momento en el que la persona tuviera la facultad, en este caso el acreedor, de poder exigir el pago de una prestación. Ahora, ya con esto se pueden dar oposición de excepciones, claro que se puede, porque recordemos que tenemos todos este mecanismo de defensa. Solamente que para esto ya nada más tendremos 3 días después de la ejecución, en el cual ahí sí tengo que acompañar un instrumento en el cual como tal el promovente esté fundamentando, ¿no? Lo que necesita o lo que quiere para que ya de ahí en manera de incidente se pueda suspender el procedimiento en lo que se valora qué es lo que está pasando con ese instrumento. Ahora, ya cuando se hace, se opta por cualquiera de estas o se sigue esta mecánica, cabe mencionar la resolución que se dicte en este caso en vías de apremio con estas circunstancias, ya con el análisis, ya con todo, esta resolución emitida aquí ya no va a admitir ningún tipo de recurso. ¿Por qué? Porque obviamente acá es como si se volviera a hacer toda la valorización otra vez de la parte ejecutoria. Pues ya no tendría caso, ya sería ocioso, ya sería contradictorio volver a generar otro recurso más para debatir esa resolución. Ya no es procedente. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las costas? Hace un ratito platicábamos acerca, o les comentaba acerca de las costas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las costas, sobre todo cuando hay alguna no presentación por parte, en este caso, del actor? Las costas, su fundamento legal, tenemos poquito fundamento legal de lo que son costas. Digo fundamento legal porque en doctrina, pues bueno, pues pueden encontrar muchos complementos más. En el caso de las costas, bueno, el fundamento es el 415. Sabemos perfectamente, o por lo menos así nos lo indica la legislación civil, que cada una de las partes es completamente responsable de sus costas, o sea, de las costas que van a originar las diligencias que esté promoviendo. Pues claro, si yo promuevo una diligencia, pues es lógico que la costa corra a mi cargo. Importante, ¿qué es lo que va a digamos que a comprender cuáles son los rubros que se van a incluir dentro de las costas judiciales? Pues son las 3 que les aparecen en pantalla. ¿Quién me aparece? Reina, ¿me podrías dar lectura a los 3 rubros, por favor?
los honorarios del abogado patrono cuyos servicios profesionales se utilicen, los honorarios de los depositarios, intérpretes, traductores, peritos y árbitros que hayan tenido que intervenir en el negocio y los gastos que hubiesen sido dispensables en la tramitación del juicio. Perfecto, muchas gracias. Sí, acá tenemos lo primero, ¿no? La parte de los honorarios del abogado patrono en cuanto a al rubro de servicios profesionales. Tenemos los honorarios de otro tipo de su... Ah, caray. A ver, espérenme tantito. ¿A poco Aldair está con ustedes? No, es un compañero de civil. Es de un grado más alto, creo, Sí, yo le pero doy clase, pero no sabía que estaba acá. A ver, espérenme tantito. Más seguro se habrá equivocado y habrá entrado a civil. Sí, yo también creo, ahorita le voy a decir que no. Está re equivocado. Aldair, buenos días, ¿me escucha? Ya salió, ¿no? Ya le cayó el 20. ¿Qué hora? Sí, ya se salió, ya sé. Ok, ya. Ya entró Gaby también, perfecto. Ok, les decía, entonces aquí tenemos la parte de los servicios profesionales, pero no son los únicos. También tenemos otro tipo de sujetos que intervienen en la parte del negocio y que pues todos cobran sus respectivos honorarios, ¿no? Cuando tenemos la necesidad, cuando hablamos de la cuestión de un resguardo de bienes, bueno, pues necesitamos forzosamente un depositario. Ya hablamos cuando se trata de idiomas o cuando se trata de alguna cuestión de personas sordomudas y demás, bueno, pues para uno y otro necesitamos intérpretes, traductores, peritos en la mayoría de los casos, sobre todo para las cuestiones de acreditación, los árbitros, si es que nos vamos por otra viabilidad, bueno, pues ellos también intervienen y también necesitan honorarios, pues esos también los encontramos o se va a comprender en el rubro de las costas. Y los últimos son los gastos, ¿no? Gastos de tramitación. Aquí lo importante, bueno, es que nos dice gastos indispensables, ¿no? Porque luego también quieren cobrar hasta el lápiz. Bueno, aquí en este caso de los honorarios a los que se refería, o sea, los que tenemos acá, en el caso tanto de los abogados como de las otras figuras procesales, en este caso no pueden exceder ciertas sumas, claro, porque una cosa es que yo diga, no, bueno, si entra dentro del rubro de costas, sí, pero no por eso voy a querer contratar a un abogado que cobra, no sé, 20 veces más de lo que está fijado por los aranceles como tal, ¿no? Entonces, técnicamente lo que nos maneja la ley es que nos dice, bueno, los honorarios de todos estos servicios, de todas estas cuestiones profesionales, bueno, pues tiene que estar de acuerdo a los tabuladores que nos indican los aranceles. Ahora, los gastos y las costas no solamente se van a querer cobrar de acuerdo a las ganas o de acuerdo al ánimo de las personas, ¿no? La realidad es que estos deben de estar completamente acreditados, o sea, completamente justificados. Y no los justifico solamente con mi palabra y mi buena fe, tienen que estar comprobados a través de pruebas, pruebas consideradas como pruebas idóneas. De hecho, también para esto tiene que ir un escrito, ¿sí? Un escrito que se va a realizar mediante la forma de una planilla, ¿no? Como si hiciéramos un listado. Y a ese listado, a esa planilla, a ese escrito, se le va a agregar las pruebas necesarias, las pruebas idóneas, en las cuales pues voy a acreditar cuáles fueron los gastos y cuáles fueron las costas. Ahora, en el caso de la condena, porque pues bueno, vamos a pensar que sí, una de las partes, bueno, va a ser condenada por esta situación. En este caso, la condena no va a poder cubrir, esto también es importante, todo lo que tenga que ver con pruebas, todo lo que tenga que ver con promociones, con actuaciones, que se consideren de dos maneras para el juez, que los considere inútiles o que los considere superfluos, ¿no? O que no estén autorizados por la ley. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. A veces no nos vamos con la parte de lo justo, sino a veces lo único que queremos o que quieren las partes es fregar al prójimo.
Entonces, pues dices, a veces generan actuaciones, generan y promociones y promociones y pruebas nada más para fastidiarlo y que al final de cuentas sea condenado y pues termine pagando todos estos gastos inútiles, ¿no? O superficiales que no tienen ni relación con la controversia. Esto no va a comprender, esto no ingresa dentro de la parte de condena. Igual, en el caso de los honorarios o del patrono, si en algún momento se pone a una persona que no está registrada ante el Tribunal Superior, tampoco va a ser parte de la condena. Si se llegan a percatar, es que no, es que siempre no, o es más, era falso, ¿no? Y el tribunal, el abogado no estaba registrado ante el Tribunal Superior. Aunque gane la parte y quiera condenar esos gastos de su abogado patrono al demandado, suponiendo que quede así la parte, no va a poder ser, porque ese es uno de los requerimientos legales que se pide. Entonces también pues, hay que tener cuidado, ¿verdad? De quién se contrata. Ahora, también sabemos que hay muchos oficios, muchas profesiones, artes que no están registrados como tal. Ya lo habíamos platicado, sobre todo cuando hablamos de la parte pericial. Entonces, si estas partes del arte, del oficio, de la profesión no se encuentran reguladas, pues mucho menos tenemos una cantidad exacta de cuánto es lo que cobran, o sea, cuántos son sus honorarios. Si llega a ocurrirnos eso de que sus honorarios de este tipo de personas no estén sujetos a arancel, ¿cómo va a tomar la valorización el juez? El juez lo que va a hacer es que podrá citar a dos personas que se dediquen a lo mismo, a ese tipo de cosas, a la misma arte, al mismo oficio, a la misma profesión, de los que obviamente estén solicitando el pago de costas. Y ya de ahí él tendrá que escucharlos y de acuerdo a eso tomará un promedio o una cantidad tentativa entre lo que los dos le dicen. ¿No? Si uno dice, no, pues es que yo generalmente cobro, no sé, 3,000 pesos. Y el otro dice, no, pues yo generalmente cobro 5,000. Ah, bueno, pues probablemente lo dejen 4,000 pesos, ¿no? Entre uno y otro. Ahora, si por alguna razón resulta que no hay personas que se dediquen a eso en el lugar donde se encuentra el juez, o sea, en la parte de residencia, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a tener que buscar el lugar más cercano que tenga la proximidad a su residencia, o sea, la residencia del juez, y para poderlo citar y poder tener la misma dinámica, escucharlos y hacer un promedio tentativo entre los dos. Pero pues esa sería la dinámica, ¿no? Ahora, ¿quién no va a ser considerado? A veces pensamos que el allanamiento nos ocasiona las mismas consecuencias jurídicas y la realidad es que no es así. Por eso es muy bueno. Cuando hablamos también, porque todo esto ya va muy de la mano con cosas que nosotros ya vimos. Cuando hablamos precisamente de la contestación de demanda, hablamos de postura del demandado y vimos varios panoramas, varias posturas con las que nos podemos encontrar con el actuar de los demandados. Y una de ellas nos hablaba de la figura del allanamiento. Em, Pregunto, ¿qué era el allanamiento? Lo explicamos en su momento. Es cuando aceptan todo lo que es la demanda. Ok, es cuando cae, ¿no? Cuando aceptan las pretensiones como tal del actor. Bueno, pues como tal, si tenemos a un demandado que opta por la figura del allanamiento de la demanda, este no tendrá la obligación, no podrá ser condenado a pagar gastos y costas. ¿Por qué? Porque claramente estamos viendo que estamos ahorrando toda una parte procesal, que hay una buena fe, que hay una colaboración. Entonces, por tanto, dicen, bueno, no, pues ya con eso ahí queda, ya no se cobran gastos y ya no se cobran costas. Al igual aquellos que deciden optar por la conciliación, bueno, por algún mecanismo alternativo. Si las partes llegan a conciliar sus intereses, tampoco van a generar que se tengan que pagar gastos y que se tengan que pagar costas por la mismita razón. Ok, bueno, ya con eso tenemos la parte de las costas, pero dependiendo varios asuntos civiles, muchas de las veces se tiene que caer o se tiene que utilizar una herramienta legal que se denomina secuestro judicial.
El secuestro judicial generalmente lo conocemos con la parte de embargo, es como muchas de las veces lo manejamos, ¿no? El nombre correcto, más que embargo, pues sería la parte del secuestro judicial. ¿Qué es el secuestro judicial? Bueno, el secuestro judicial ya sabemos que es un acto de autoridad que se da a través de un juez. ¿Para qué sirve? Nos sirve como, o tiene como objetivo primordial poder asegurar bienes y con ello garantizar los derechos del acreedor, ¿sí? ¿Cómo los garantiza? Porque se le va a pagar a este con el importe de lo que se obtenga cuando se remate la totalidad de los bienes, ¿no? Esta sería la parte primordial en cuanto a la definición o en cuanto a lo que podemos comprender como secuestro judicial. Ahora, sabemos que esto se tiene que dar no solamente porque llega una persona y diga vengo a embargar, no. Claramente debe de haber un auto de ejecución. El auto de ejecución también, ese sí, tendrá la fuerza de un mandamiento para que se le pueda hacer el requerimiento al deudor para que cumpla su obligación. Estos son, digamos que son pasos, no solamente es que llega una persona, llega a tu casa, la abra y se lleve lo que quiera, no es así. Y se los comento por qué, porque en muchos lugares esa es una de las partes que más utilizan para coaccionar a las personas al cumplimiento de deudas, ¿no? Generalmente lo hacen las tiendas departamentales, ¿no? Departamentales en general, ¿no? O sea, también estas de como un Coppel, un Electra, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues muchas veces contratan a estas personas encargadas de cobrar cartera y son estos despachos que a cada rato les están hablando a los deudores y los amedrentan y les están dejando papelitos porque si no pagan en 24 horas van a llegar y se van a llevar, no sé qué más cosas, ¿no? Entonces es una dinámica. Pero la realidad es que no son chalupas, no son enchiladas, ni mucho menos. Obviamente tiene que tener un proceso. Suponiendo que ya se dio el proceso, llegamos a una sentencia probablemente o llegamos a una determinación judicial que diga, va a haber un secuestro judicial, en ese momento se tiene que emitir el auto de ejecución. Ahí sí, con el auto de ejecución tampoco se llega luego a embargar. Lo que se hace es que se le requiere al deudor que cumpla su obligación. Ahora sí, si no se hace, bueno, ahí ya le tienen que verificar del acto que se va a llevar a cabo. En ese caso ya se empiezan a hacer el señalamiento, el embargo de bienes para poder garantizar el importe, para poder garantizar la deuda que se tiene, ¿no? La deuda, obviamente, que se tiene con el acreedor. Ahora, ¿cómo se puede dar esta ejecución? O sea, ¿cómo se puede despachar, ¿no? Porque sería esta la palabra. Puede ser por cantidad en dinero, o sea, por cantidad en dinero en efectivo, y en ese caso se tienen 9 días, ¿sí? Cuando se trata de dinero en efectivo o cualquier cosa que se pueda determinar en plazo de 9 días, hablando con respecto a las cantidades líquidas. En el caso también se puede o despachar la ejecución cuando se da la cantidad líquida en especie, que podría ser probablemente lo de una cuestión de compensación. Otra para garantizar la entrega de un bien determinado con sus frutos y accesiones. También se puede cubrir así, no hay absolutamente ningún problema. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones reclamadas en juicio, pues por supuesto, si yo las garantizo con alguna situación específica que llegue al nivel, al grado y que pueda cubrir la deuda, se puede despachar la ejecución. O en su defecto, para hacer efectivas las garantías reales de la obligación, o sea, que se refieran a las cosas. Y ya cuando se hacen reales las garantías, pues en automático sabemos que de una manera directa o indirecta, pues la deuda va a quedar saldada, que se supone que eso es lo que se busca. Bueno, acá se les va a quedar a ustedes esta lectura. Van a darle lectura al artículo 450, 456 y de ahí, del 56 hasta el 61. Van a realizar una especie, lo pueden hacer, digamos que interpretación.
No tiene mucho caso que nos pongamos a leer acá. Entonces, lo que van a hacer ustedes, no me gusta decirle resumen, más bien me gusta decirle razonamiento e interpretación. Ustedes van a leer el 450, van a sacar lo más importante de acuerdo a su criterio, qué me quiere decir, cuál es la interpretación del 450 y lo vamos a explicar el día viernes, ¿no? El 456, no sé, a ver, William, de cara al 456. Ya de todo lo que leyó su compañero en su casa, pues ya me tendrá que decir, nada más así en cortas palabras, de qué nos habla y ya con eso, bueno, pues vamos avanzando un poquito. A ver, déjenme ver si, a ver, lo tengo la, ay Dios, quise, espérenme. Yo creo que lo tengo acá. No es mucho, la verdad es que son 7 artículos, así que rapidísimo. ¿Por qué? Porque les digo que para evitar estar aquí como quedando la letanía de cada uno de los artículos. Básicamente, miren, acá tenemos el 450, nos da una serie de disposiciones en las cuales nos explica qué va a pasar cuando ya se le dé despacho a la parte de ejecución. En el caso del 451, ya nos empieza a dar quienes pueden, eso no, ustedes se van hasta el 4 que les dije, 50 y algo. Y ahí van a empezar a ver cómo se va dando el secuestro cuando tiene que ver con bienes muebles, con bienes inmuebles, porque cada uno tiene disposiciones muy específicas. Nos habla de la cuestión de qué pasa si tenemos una finca rústica, ¿no? O sea, quién se va a encargar de toda la cuestión administrativa en lo que porque no se puede quedar parado, no es lo mismo de que yo, bueno, más bien la autoridad embargue un coche a que se embargue una finca, porque en la finca puede haber animales, puede haber frutos y que se queda ahí parado hasta ver qué pasa, pues no, se tiene que seguir dando, sobre todo porque estos lugares muchas de las veces tienen compromisos mercantiles. Se me ocurre, ¿no? Pues tiene igual, se dedica a la venta, por ejemplo, de frutos y ya tiene una entrega para el siguiente mes. ¿Y cómo le voy a quitar yo eso si de ahí vive y se supone que de ahí hasta puede pagar? Ah, bueno, pues todas siguen disposiciones diferentes. Eso es lo que van a hacer con su lectura, por favor. Y ya lo platicamos nada más así a grosso modo la siguiente clase. Ahora, muy importante, resulta que sabemos que podemos designar los bienes. La designación de bienes no le corresponde al acreedor, le corresponde al deudor, pero tiene que seguir el siguiente orden, muy importante. Lo primero que podemos señalar si somos deudores como una parte de designación de bienes, el dinero. Posteriormente, si no, por las alhajas. Posteriormente, las bienes raíces. Posteriormente, frutos. Obviamente no importa la especie. Siguiente, los bienes muebles. Siguiente, los créditos. Los créditos también pueden ser embargados. Y lo último, los sueldos o las pensiones. Estos también pueden ser embargados si así lo designamos nosotros. En el caso de los sueldos o pensiones, no nos vamos tan lejos, ya lo vimos hasta en la pensión alimenticia. Hablábamos de un embargo que recaía acerca de los salarios, en el cual decíamos, bueno, en automático lo que se hace pues es una retención del salario para garantizar el cumplimiento de la obligación alimenticia. Pues es exactamente igual. Bueno. En este caso tenemos la parte de todos por regla general o por regla de excepción. Ya vimos todo lo que puede contener, digamos, que un embargo, o sea, pueden ser muchísimas cosas lo que se nos ocurra. Pero lo importante también es por cuestión de exclusión saber qué no puede quedar o qué no puede ser embargado, o sea, quede exceptuado del embargo. Y para eso tenemos precisamente 14 fracciones, que son las que tienen ustedes a la vista. William, ¿me podrías hacer favor de leerme tus fracciones? Si quieres, las 3 primeras. Las de la imagen, ¿verdad? Así es, esta y esta. Ok. Artículo 469. Quedan exceptuadas de embargo, fracción primera, el hecho cotidiano, vestidos, inmuebles, inmuebles necesarios para la comodidad del deudor, de su cónyuge, concubina o de sus hijos, y que no sean de lujo.
Fracción segunda. Los instrumentos, utensilios y demás objetos necesarios para el arte, profesión, oficio o trabajo que el deudor esté dedicado. Fracción tercera. Los efectos propios para el fomento de de las negociaciones industriales en cuanto fueran necesarios para su servicio o movimiento. Perfecto, muy bien. Sí, efectivamente, esto no se puede embargar. El primero, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Todos los enseres domésticos, todo esto que sirva de primera necesidad no puede ser embargado, o sea, una cocina, una estufa, por ejemplo, ¿no? En el caso del segundo, los instrumentos nos dice que aquellos que sirvan para la profesión, el oficio, el trabajo que el deudor se dedique. Pues claro, porque si no lo dejamos en la misma situación. Si de ahí se supone que puede sacar para podernos o para poder pagar su deuda y yo le quito sus instrumentos de trabajo, pues no va a poder trabajar y si no trabaja no gana y si no gana no paga. Entonces así tan fácil. Entonces, pues, imagínense una persona que se dedica, no sé, a lo que ustedes quieran, a cortar pastito y tiene su máquina, su podadora, yo le embargo la podadora, pues está como complicado. Entonces, los instrumentos que sirvan para la cuestión del trabajo, o sea, para el arte, para la profesión, para el oficio que se dediquen, no se pueden embargar. Y el último, también los que tengan que ver con la parte, ¿no? De los efectos que sirvan para el fomento de negociaciones industriales. Tiene que ver más con la parte de las maquinarias. ¿No? O sea, igual, si yo me dedico, vamos a pensar a la cuestión textil y tengo una empresa textil y obviamente yo me dedico a la manufactura y me quieren embargar las máquinas de coser, en ese caso, ¿qué pasaría? Pues yo sé perfectamente que de eso dependen las negociaciones, ¿no? Depende la venta, depende la producción, entonces pues eso tampoco se puede eliminar. Los siguientes nos hablan de los mieses que se dan antes de la cosecha. ¿Qué quiere decir? Pues todo lo que ya se pudieron dar o que se pudo sembrar durante un determinado tiempo. Pues claro, no lo puedo embargar porque si lo embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues muy probablemente ni siquiera se llega al tiempo de cosecha y sabemos que, pues bueno, si nos dedicamos a eso, pues las cosechas son para vender y muy probablemente pues para pagar deudas. Entonces no se pueden adjudicar ese tipo de o no se pueden embargar ese tipo de cosas. El derecho de usufructo, ya saben que es el derecho de usufructo. Este también, el derecho como tal es el que no se puede embargar. Lo que sí se puede embargar, pues son los frutos, ¿no? Los frutos que deje el usufructo. El patrimonio familiar, por supuesto. ¿Por qué? Porque recordemos que entonces ya hay intervinientes, ya no solamente el patrimonio constata con la situación del patrimonio del deudor, acá ya ingresan obviamente un conglomerado, inician otras personas, otros intereses que no se pueden ver perjudicados porque son intereses de terceros. Entonces, bajo este rubro, pues el patrimonio familiar no se puede embargar. Las pensiones de alimentos ni las rentas vitalicias tampoco se pueden embargar. No se puede decir, ay, bueno, es que yo no tengo dinero para pagar, pero estoy pagando una pensión alimenticia, entonces de ahí lo puedes tomar. No, no se puede. En el caso no pueden ser embargadas las pensiones de alimentos ni tampoco las rentas vitalicias. No importa que exista la voluntad, en este caso de los acreedores, no importa, aún así estas no pueden ser embargadas. Las servidumbres tampoco. Por regla general, o sea, por regla general no pueden ser embargadas las servidumbres, también ya hemos platicado de ellas. La única manera en que sí es que se puede embargar el fundo, o sea, aquellas que están propiamente dentro de su constitución, pero obviamente en la cual existan aguas, sí pueden ser embargadas, siempre y cuando se encuentren en el predio que sea el predominante, o sea, el dominante como tal. Si es accesorio, entonces no se va a poder, porque obviamente estaríamos perjudicando a terceros que no tienen absolutamente nada que ver. Por eso es muy importante la delimitación de los predios para saber cuál es mi predio, cuál es mi servidumbre, si tengo derechos a aguas, por ejemplo, y obviamente cuando llegue la parte del embargo, ver si es, digamos que porcentual, o sea, si es proporcional o cierta porción la que se puede embargar o definitivamente no se encuentra en el supuesto.
Los predios rústicos no pueden ser embargados, pero la característica o el requisito primordial es que estos predios no excedan la cantidad de 500 veces la UMA, ¿sí? Y eso, estos predios tienen que estar explotados por los mismos propietarios, ¿sí? Obviamente por animales, etcétera. Sí, sí, claro, porque imagínense que tengamos propiedades de hectáreas y hectáreas, no, esas sí se pueden embargar, pero cuando son propiedades pequeñas, o sea, que tienen esta equivalencia o este valor mínimo, no se pueden embargar y sobre todo porque se toma a que están utilizándose para poder ser explotadas por los mismos. Pero si son también algunas que se arriendan, o sea, que no son utilizadas por propietarios, entonces sí pueden quedar dentro del catálogo de bienes a embargar. Y los semovientes. Los semovientes, bueno, hablaríamos específicamente de la parte de los animales. Los animales no pueden ser embargados cuando hablamos de animales de labranza, cuando hablamos de animales que se dedican a la parcería, o sea, que son aperos. Y estos animales, ¿por qué no se pueden embargar? Porque precisamente sirven o son de utilidad para, digamos, que las propias fincas, que los propios ranchos, que los propios terrenos, pues salgan adelante y cumplan con su funcionalidad primordial. Entonces, estos semovientes no pueden ser embargados, ¿sale? El siguiente que tenemos en el caso de los predios urbanos, porque si nos dimos cuenta ahorita, hace un momento estamos hablando de los predios rústicos, pero en el caso de los predios urbanos también aplica la misma regla, mientras no excede el importe de 500 veces el valor del UMA, no hay ningún problema, pero también se tiene que reunir lo mismo que platicamos hace un momento, que quiere decir que sean habitadas por el propietario. Si el propietario no la habita porque la renta y demás, bueno, entonces ahí sí hay que tener cuidado porque probablemente sí se pueda embargar. Las asignaciones de los pensionistas del erario. Sabemos que hay muchos pensionados por el erario público que tienen asignaciones determinadas. Esas tampoco pueden ser embargadas porque técnicamente son para subsistencia, ¿no? Son para subsistencia personal y son como pequeños accesorios. Entonces, pues ni siquiera recaería sobre la pensión primordial. El siguiente, los televisores. En el caso de los televisores y los accesorios del mismo, los que ustedes se imaginan, los que ustedes quieran, técnicamente, bajo la dinámica de los enseres domésticos, que ya lo habíamos visto en la fracción número 2 o primera, perdón, en este caso sabíamos que como eran para el servicio familiar, no se pueden embargar. Pero resulta que sí hay una excepción. Y la excepción va a ser que los televisores y los accesorios sí se pueden embargar cuando la deuda provenga de la misma compra. Claro, o sea, yo voy a Electra y me compro una pantalla y yo me empiezo a atrasar y ya no pago la pantalla, pues cuando me lleguen a embargar, lo más lógico, probable y por supuesto procedente es que lo primerito que me van a embargar o que van a querer de vuelta, pues va a ser esa televisión con la que yo me endeudé. Eso sí se puede. Entonces aquí hay que tener cuidado, nada de que, ay, no, pero es como para la situación del servicio familiar, no, pues con la pena, porque precisamente de ahí proviene tu adeudo, o sea, el motivo del por qué se te está embargando. Y bueno, cualquier otro bien o cualquier otro derecho que como tal las legislaciones, específicamente la legislación civil, nos marquen como inembargables, bueno, pues estaríamos bajo esta tentativa o bajo este supuesto. Claramente, ¿qué pasa cuando tenemos deudores? Porque también podemos llegar a tener deudores que sigan bajo la parte de la patria potestad o que en su defecto se encuentren bajo tutela, ¿sí? O aquellas personas que como tal, por la razón que sea, quedan impedidos de manera física para poder desarrollar alguna actividad remunerada, o sea, algún trabajo, ¿sí? Y que como tal, pues ya sin culpa, sin dolo, sin nada, pues carezca, ¿no? Carezca de otros bienes distintos a los que ya se embargaron, ¿no? En este caso, lo que se estipula de acuerdo a lo que nos mandata el código
es que sí tendrá un derecho de conservación, o sea, tiene el derecho a conservar para sí algunos bienes o parte de sus bienes, digamos que los necesarios, ¿no? Los suficientes para poder cubrir sus necesidades meramente alimentarias. Ya esto ya dependerá del juez. El juez va a ser el encargado de poder dar y fijar cuáles van a ser los bienes, cómo, vaya, todo esto, ¿no? Y bueno, también la misma característica tendremos cuando se trata de una donación. O sea, cuando hablamos de un donatario a título gratuito. Si su demandante, y ustedes ya lo vieron en la parte de contratos o en eso están, en el contrato de donación es una de las características que se tiene, que si el donante en algún momento llega a tener alguna situación como de insolvencia y demás, y estipuló al donatario como un donatario a título gratuito, también puede ser la misma dinámica, o sea, conservar para sí una parte de sus bienes para así poder cubrir pues ciertas necesidades alimentarias, ¿no? Y creo que eso es completamente justo. Bueno, ay Dios, me pasé. Espérenme tantito. Bueno, en la parte del remate. En el caso del remate ya sería el siguiente paso a seguir después del secuestro judicial. El remate lo encuentran a partir del 481. Como ese va a estar un poquito difícil que lo veamos ahí, lo vamos a aperturar acá. Espérenme tantito. Acá está. Aquí está, ya del lado izquierdo ya les aparece. En el caso del remate, bueno, les decía que el remate era como el paso a seguir, ¿no? Cuando vimos que en el embargo, cuando vimos que en el requerimiento de pago, pues siguió sin cumplirse la obligación. Y como el secuestro judicial era básicamente para poder necesariamente cumplimentar y cubrir esta parte de asegurar el cumplimiento de obligación con el acreedor, bueno, pues tendríamos que seguir y agotar la siguiente fase. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es sencilla, bueno, sencilla la cuestión de explicar, ya la cuestión de verla manifestada, bueno, es diferente. Cuando ya tenemos esta parte, los bienes que ya fueron embargados, se tienen que subastar. Esa es la manera de dar el proceso de remate. Va a haber una subasta. La subasta se va a dar en pública almoneda, eso ya ustedes ya lo platicaron probablemente en mercantil, probablemente en civil, cuando hablaron de bienes y demás. Con esto, para que se pueda concurrir a la pública almoneda, en este caso se tiene que hacer una notificación. Esta notificación va a versar acerca de informar cuál es la parte de ejecución, o sea, cómo se va a ejecutar esta diligencia y claramente se les tiene que notificar a todos aquellos interesados, aquellas personas que puedan tener algún derecho sobre el bien o sobre los bienes que se van a subastar. Ahora, esos bienes no solamente se subastan así porque sí a ojo de buen cubero, no. Estos bienes tienen que estar previamente valuados. ¿Para qué? Para poder obtener por lo menos el precio base de lo que va a ser el remate. Este ya tendrá que ser fijado por el juez. Claramente no lo va a hacer tampoco de ponderación, sino que tendrá que apegarse a las reglas de lo que es la valorización de la prueba pericial, ¿sí? Ya posteriormente que se tiene esta evaluación y ya que la determinó el juez, en ese momento ya se tiene que hacer una convocatoria, ¿no? Se va a convocar a todos aquellos postores y se les va a decir que se va a dar una venta judicial. ¿Por qué judicial? Porque precisamente son bienes que salieron a través de una controversia, o sea, no son particulares. La venta judicial también se va a celebrar en un determinado momento ante lo que es el tribunal. ¿Cuál va a ser el tribunal competente para llevar a cabo la venta judicial? El competente va a ser el juez de ejecutoria, o sea, el que se encargue del ejecutorio. Él tendrá que determinar el día y va a tener que determinar la hora.
Parte muy importante, en este caso las pujas y las posturas que se den en esta situación o en esta diligencia tienen que ser solo en efectivos. Acá no hay compensaciones, no hay cambios, no hay equivalentes, no, tienen que ser forzosamente en efectivos. Ahora, ¿qué pasa con el acreedor? Porque al final de cuentas recuerden que este proceso se está llevando a cabo precisamente para poderle pagar al acreedor lo que se le debe. Ahora, pero el acreedor puede participar en la cuestión del remate judicial, sí puede, ¿sí? El acreedor sí puede hacer su propia postura, o sea, formular su postura, pero la tendrá que hacer por la cantidad del crédito que tiene, ¿no? O sea, lo que se le debe. ¿Por qué? Porque si no, entonces estaríamos hablando de un abuso, ¿no? Vamos a pensar un inmueble, resulta que a mí me deben, no sé, lo que ustedes crean, me deben 200,000 pesos, pero resulta que el deudor no me pagó, por tanto van a tener que subastar su inmueble. Pero el inmueble resulta que vale 400,000 pesos. Y en ese caso yo digo, pues ya la armé, me quedo con un inmueble de 400,000 pesos a cambio de 200,000 que me deben. No, en este caso, por eso su postura tiene que empezar desde la cantidad que le deben, no menos, porque si no, pues sí sería como un abuso y ya hablaríamos de una cuestión dolosa. Ahora, esto siempre y cuando, bueno, sea suficiente para poder cubrir el precio del remate, porque si está evaluada en 400,000 pesos, bueno, en este caso, el faltante sí se tiene que exhibir en efectivo y que tampoco tendría tanto caso, muchachos, porque desde el embargo igual esta se pudiera haber manejado alguna novación o alguna compensación y sin llegar a tanto problema. Por eso les digo que ahí entonces sí se presumiría pues una cuestión abusiva y una cuestión dolosa. Ahora vamos a pensar que no hay postores, vamos a pensar que no llegaron postores. En este caso se tendrán que seguir publicando, se tendrán que seguir convocando a otras salmonedas hasta el momento de que puede existir la venta judicial. Se tiene que seguir haciendo hasta en el momento que haya. Ahora, ¿qué pasa después? Vamos a pensar que ya quedó rematado porque resulta que ya hubo una buena postura y bueno, ya se culminaron con las reglas. En este caso, cuando ya termina la pública almoneda, en ese momento el juez tendrá que redactar, bueno, tendrá que levantar una acta. En esa acta, bueno, pasará todo, se tendrá que dar el desarrollo de cómo se dio o cómo se llevó a cabo la diligencia y posteriormente ya decretará como tal el remate. Ya con esa declaración de remate, ya es cuando se le está dando la adjudicación en favor del mejor postor, literal, pues el que ganó la puja. Ahora, ¿qué pasa? Porque, bueno, ya manejamos el panorama de que no haya, o sea, de que no haya postores. Pero ¿qué pasaría si sí hay postores, que haya muchas posturas? En este caso, bueno, la preferida, la que dé una mayor cantidad, claramente en circunstancias de igualdad, ahí va a ser el ganador. Si llega a haber dos o más posturas que sean igualititas, entonces ahí ya se tendrá que ir por orden, o sea, se va a aceptar al que primero hubiera presentado su puja. Ahora, en este caso, si los bienes fueran varios, porque también llega a pasar que hay veces que son varios bienes que son de la misma cantidad, ¿no? O que son de la misma especie. En este caso, la postura, y si la postura dice, no, bueno, a mí sí me interesa, no sé, los coches, ¿no? A mí me interesan, están muy bonitos los coches, tenemos 3 del mismo modelo. Bueno, a mí me interesa, pero no me interesan todos, nada más me interesa uno, ¿no? En este caso no hay ningún problema, los restantes ya se tendrían que rematar en, digamos que en públicas salmonedas diferentes, o sea, en las subsecuentes, en las que vengan, ¿no? Así sería como tal la reglamentación primordial, nos falta todavía un poquito acerca de lo que es la parte del remate,
de cómo se va manejando la situación de las públicas almonedas, de cuando ya no bastó con el secuestro judicial y bueno, ya se tiene que llegar a una ejecutoria de remate, ¿sale? Bueno. Ya nada más de esto nos faltaría, pues si se pudieron dar cuenta, ya nada más nos falta culminar la parte del remate, que nos falta muy poquito. Vamos a hablar un poquito de las reglas, a ver si nos da tiempo, yo creo que sí, el viernes. Y ya posteriormente nada más les voy a dejar unos artículos, ya nada más para que lean en su casa, que nos habla del remate de inmuebles y del remate de muebles, por eso ya lo comentaríamos el viernes. Y ya nada más damos lectura en sesión, damos lectura acerca de los recursos tampoco crean que es mucho, es poquito lo que nos da el código acerca de recursos y con eso nosotros estaríamos culminando como tal nuestro curso en tiempo y en forma. Porque recuerden que la siguiente semana ya sería nada más la presentación de sus actividades y bueno, ya yo creo que ya no nos escuchamos en el feedback, porque la verdad es que sí terminamos y ya solamente nos veríamos o nos escucharíamos para, bueno, ustedes para hacer su examen y probablemente ya nada más para entregar calificaciones, ¿sale? Bueno. Ya tengo que son 8:45, todavía me falta hacerles pase de lista, entonces denme un segundito para ir por ella y ya se puedan retirar. A ver, me mandó mensaje su compañero que tienen mucha hambre y ya se quieren ir. No lo vi hasta apenas, caray. Bueno, rapidísimo. ¿Jesús está? Sí, Jesús está. ¿Yerini Sí, está? presente. ¿Yerini está? Los voy buscando así. Yerini no está. Ok, William sí está. ¿Paloma? Presente. Aquí estoy, maestra, presente. Perfecto. ¿Itzel? Presente, Miss. Perfecto. ¿Juan Carlos? No. Ah, ya te vi, Juan Carlos, sí es cierto. Juan Carlos, Emilio, Luis Ángel, Reina. Ay. Reina sí está. Axel y Gabriela. Sí, estoy. ¿Gabriela estaba? ¿Dónde está Gabriela? Sí, ya la vi. Ok. Perfecto. Presente. Bueno, ya nada más, chicos, el viernes platicamos para que les diga, cómo están en faltas, ¿sale? Entonces ya prendan sus cámaras, les tomo rápido su evidencia, por favor. A ver, ustedes me avisan. Me falta Jesús, me falta Juan, me falta Emilio. Yo no puedo activar cámara. Me está Ok, fallando. Jesús, cierto. Me falta Juan y me falta Emilio. Sí, abogada, yo igual tengo problemas con lo de mi cámara, pero Ok. aquí estoy. A ver, espérenme. Ahí está, listo. Bueno, entonces así quedamos, muchachos. Cuídense mucho y nos estamos escuchando el día viernes. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, abogada. Hasta Buen día. luego, Hasta Miss, luego. buen día. Adiós, cuídense. Excelente día. Gracias.